Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Ya nos encontramos aquí en un nuevo conversatorio. Queremos iniciar este nuevo ciclo de conversatorios que el Instituto Santa Fe está organizando un poco para conversar, charlar entre profesionales destacados de la archivística y la gestión de documentos sobre temas que a lo mejor son poco conocidos, poco indagados, poco profundizados. Así que tenemos siempre la oportunidad y la gran ventaja de contar con grandes profesionales. Esta vez quiero agradecer profundamente a Gerardo Bustos, quien es un profesional español reconocido en el ámbito, sobre todo, de los documentos electrónicos, un tema que creo que es transversal a todo el mundo, a todas las instituciones, algo que lo utilizamos todo el tiempo, pero que desde mi punto de vista todavía nos queda por entender, por profundizar sobre realmente las tecnologías y los conceptos subyacentes de estas tecnologías digitales y electrónicas. Me gustaría rápidamente presentar a Gerardo, que ya nos acompaña aquí. Él es subdirector general del Ministerio de Hacienda. Además, ha sido profesor y conferenciante en varias entidades, universidades, en varios másters. Miembro del Comité del Programa del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, miembro del Comité del Programa del Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico, así como un sinnúmero de cargos en donde él se ha destacado justamente por su dominio en este ámbito, siendo que ha lanzado también la segunda edición de un libro que es muy conocido respecto a que aborda de manera muy profunda el tema de los documentos electrónicos. Así que sin más, poco para abordar y charlar sobre el tema de los documentos electrónicos, quería darle la bienvenida a Gerardo, tus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes para mí y buenas noches, mañanas, según el punto donde nos oigan, como decías tú antes. Bien, empecemos con algo que parecería como muy simple, pero que a lo mejor en este mundo de transformación digital, de digitalización, todo el mundo habla de de algo digital. Sin embargo, repetidamente estamos hablando de documentos electrónicos. Y yo planteaba, poco cuando invitaba a este conversatorio, la pregunta de ¿cuán digital son los documentos electrónicos? Un poco con el sentido de entender los documentos electrónicos son un paso fundamental en la transformación digital. ¿Qué es lo que les hace tan importantes hoy por hoy? Bueno, les hacen tan importantes porque implican un cambio de soporte y eso es un cambio cultural tremendo. Hemos estado durante siglos o miles de años en soportes físicos, ser una pizarra, arcilla, pergamino, papiro y el papel. Llevamos mucho tiempo de papel, ¿no? Y llevamos y seguimos, ¿no? Y el documento electrónico eh, nos lleva a otra dimensión, nos lleva a otro mundo, nos obliga a funcionar en lo abstracto. Después de todo esto que he mencionado, como siempre digo, es que se pueden oler, tocar, ver, sentir, oír, pero hace hasta ruido, ¿no? Sin embargo, el documento electrónico no tiene nada de eso, es una abstracción. eh, Tenemos que representarlo para poder actuar con él, es decir, generamos una representación y claro, tenemos que pasar eso de lo analógico a lo intangible, a lo fuera de los sentidos, a lo abstracto. Y esto cuesta, ¿no? Esto tiene infinitas ventajas, muchísimas ventajas, muchísimos inconvenientes y sobre todo implica un esfuerzo cultural tremendo. De hecho, el mayor esfuerzo que implica ese cambio, ese gran cambio de paradigma, es precisamente el cultural, el adaptarse a ese profundo cambio, ¿no? Y sin embargo, estamos todos los días con documentos electrónicos, ¿no? Quiero decir que, yo qué sé, hacemos una transacción monetaria sin tener un dinero a mano, pero podemos hacerlo electrónicamente. Y estamos haciendo documentos electrónicos, ¿no? O sea, estamos trabajando con lo más sagrado que tenemos, que es el dinero, lo que más nos preocupa, lo que más nos inquieta y tal, y llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y bueno, lo hemos asumido. En Internet lo que es fácil y lo que es útil lo digerimos enseguida, ¿no? El problema es que en el documento electrónico seamos capaces, en la gestión del documento electrónico, de ver esa utilidad y esa facilidad, ¿no? La utilidad quizá empezamos a verlo. La facilidad es lo que nos está costando más, ¿no? Entenderlo. Pero estamos todos los días con documento electrónico. Vamos, documento electrónico es una foto digital que hacemos. Es que todos los días, me acuerdo, yo he sido muy aficionado a la fotografía, iba con un equipo con varios objetivos, ponía, quitaba, hacía el zoom, el angular, o sea, me movía, lo revelaba en casa, tenía mi pequeño laboratorio en el cuarto de baño, como todos los aficionados y tal, ¿no?
Y todo eso ha cambiado ahora por un móvil que llevas a punto y que tiene angular, tiene unas cámaras estupendas y te haces el selfie, haces lo de fuera, y con otra cosa, o sea, porque antes empezamos a ver el álbum familiar de fotos y a decir, bueno, esta aquí mi hijo tenía el pelo largo, esto debió ser en el 93. Ahora coges una foto digital, minuto, segundo, hora, sitio exacto, la cámara con la que lo has hecho, las coordenadas del sitio, te lo da todo clavado, que son los metadatos que te van estructurando ese documento digital, ¿no? Entonces, a mí cuando alguien me dice, no controlo qué son metadatos y no tengo una idea clara, esto. Y esto del documento digital y tal, una foto, ya sin ir más, ya no digo un documento en Word y tal, una foto de estas que haces todos los días, o sea, estamos todos los días haciendo cualquier cosa que vemos, hacemos foto y tal, y no sé qué, pues esto es un documento digital, ¿no? O sea, en un soporte de vídeo, como puede ser en un soporte de audio, como puede ser en un soporte de lo que es un documento, ¿no? En un soporte Word. O sea, que sí que los documentos digitales pueden tener soportes distintos, pero todos son digitales, electrónicos, ¿no? Abstractos, como decía antes, Muy, abstractos, ¿no? sí, muy bien. Me gusta mucho esto que mencionaste sobre es cambiar de dimensión, ¿verdad? Lo que tú dices, algo tangible, pasar como del mundo de los átomos al mundo de lo digital, que realmente uno no es que encuentra los bits, digamos, ahí en el piso o regados por el Claro. suelo, sino que hay la necesidad de representarlos. Quizás esa es la mayor dificultad. También mencionabas algo muy interesante y es que lo estamos haciendo un poco de manera obligada con el dinero digital. Si ya poco llevamos papel moneda, ¿no es cierto? En nuestra billetera quizás, porque no solo la tarjeta electrónica, sino estas famosas transferencias o solamente el teléfono celular con el contacto, parecen representar una transacción, algún número se cambia en la cuenta de ahorros nuestra y se transfiere al del comercio y aceptamos, lo aceptamos culturalmente. En ese sentido parece que es inevitable. Pero en el mundo pensemos de las organizaciones, de las instituciones públicas, tengo la sensación, no sé si tú compartes tu opinión, que todavía nos está costando, tú mencionabas que quizás es del tema cultural seguramente, porque el tema tecnológico está disponible, el tema legal que admite o que demuestra el valor probatorio de los documentos electrónicos existe. ¿Qué sería o cuáles serían esos pasos, ese cambio cultural que necesitamos, no solamente digo en el mundo de los archivistas, de los archiveros, sino también del público en general, como para asumir o pasarnos definitivamente al lado de los documentos electrónicos? Bueno, necesitamos una cosa que nunca estamos dispuestos a dar, que es tiempo, ¿no? Necesitamos mucho tiempo, ¿no? En España yo siempre critico mucho las leyes de administración electrónica, nos marcan unas fechas que incumplimos sistemáticamente, ¿no? Y bueno, ya teníamos que estar todos subidos al esquema nacional de interoperabilidad en 2014, hace 10 años. No estamos aún y nos queda tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo ponemos en las leyes y luego ya decimos, qué fracaso, ¿no? El fracaso ha sido no entender que es un proceso. Esto es un proceso, necesita tiempo, ¿no? Eh, a veces cuando empiezo a contarlo así, la gente me dice, qué pesimista. Entonces, automáticamente me paro y digo, no, espera, vamos a ver. Para que veas que no soy pesimista, mira para atrás y verás que hemos avanzado tremendamente. Entonces, no soy pesimista, lo que soy es que tenemos que ver todo lo que hemos avanzado y tenemos que darle tiempo a lo que nos queda por avanzar. Nos queda mucho. Y además, eh, hay ya muchos autores que empiezan a hablarlo. A mí esa teoría me ha enamorado, me encanta. Empiezan a plantear, esto es una revolución tan profunda como la revolución industrial. Y claro, cuando empiezas a comparar eso, ves que la revolución industrial empieza en Gran Bretaña, en un entorno europeo, en 1870, y se la denomina revolución industrial como 60 años después, perdón, 1760, y luego como 60 años después, en 1820 creo que fueron, 1830, se le denomina revolución industrial, y en Francia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si tenemos una revolución con esa profundidad, y yo creo que sí, ese cambio de paradigma bestial, tal, eh, es que todavía no sabemos dónde vamos a llegar. Sabemos que hemos empezado a andar, sabemos que estamos en medio del tifón, con lo cual somos protagonistas de esta gran revolución, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde va a llegar y cómo. Es que, a ver, hace 2 años dabas una charla y hablabas como gran novedad de la blockchain, eh, o hace 3 años.
Hace dos hablabas del metaverso. Ahora hablamos del ChatGPT. Yo no sé de qué hablaremos mañana como la novedad. Quiero decir que las tecnologías evolucionan tremendas. Yo estoy haciendo ahora un pequeño curso de ChatGPT y estoy alucinado. O sea, es que haces unas fotos, te cuenta unas cosas, o sea, le pides información y te ayuda de una manera de... No va a trabajar por ti, pero te ayuda muchísimo a trabajar. El error es de algunos que dice, ahora que trabaje este, ¿no? Entonces, claro, se nota, al final se nota, ¿no? Pero claro, tú te ves todo eso y ves, claro, y dices, es que no sé qué es lo que habrá pasado mañana, ¿no? Lo que sí sé es que será distinto, que nos tenemos que adaptar y que nos está llevando a un mundo muy diferente, con cosas mejores y peores, pero a ver, hay muchos críticos de todo esto, pero que sé, el coche genera accidentes y tiene riesgo, pero nos ha cambiado la vida. O sea, no es lo mismo ir en un carro que ir en un coche o un avión, es decir, la capacidad de conocer, de viajar, de acercar, por ejemplo, por citar algo tecnológico muy cercano a todos, ¿no? Y esto es igual, tiene muchos inconvenientes, pues sí, pero claro, cuando hay un procedimiento electrónico, pues que aquí tenemos todavía, son muy enrevesados, copiamos muchísimo el mundo analógico y queremos hacer lo mismo pero en digital, como digo, cambiamos una fotocopia por un PDF, pero claro, con eso no hacemos nada, solo hacemos que nos ahorramos el portador, ¿no? El que aquí llamamos el personaje laboral, que es el ordenanza, que es el que lleva los papeles, esto no lo ahorramos, pero nada más. Estamos haciendo los mismos procedimientos, todo igual, solo que en vez de la fotocopia en papel, hacemos la fotocopia en digital, que es un PDF, ¿no? Entonces, claro, se trata de ir ajustando procesos, de realmente sacarle jugo a esa tecnología, sacarle mucho más. Entonces, todo eso es un cambio muy profundo, o sea, que nos permite, por ejemplo, que estás un día en casa a las 3 de la mañana con insomnio, dice, anda, que tengo que hacer la declaración de la renta, pues voy a aprovechar ahora y la hago. Y entonces, claro, dice, esto es una gran ventaja, ¿no? O sea, quiere decir que es que puedo hacerlo a cualquier hora, no tengo que desplazarme mañana corriendo con los papeles, pedirlos y tal, me he bajado los documentos que necesito, he hecho no sé qué y lo hago, ¿no? O tengo que pedir la beca de mi hijo y tal. Pues me pongo ahora, es que no me puedo dormir, bueno, pues ahora aprovecho el tiempo y lo hago en casa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de facilidades, de gestión, de lo que supone el cruce de datos, ¿no? La proactividad administrativa que empieza a ser posible, ¿no? Entonces, claro, todo eso es, al final, ciudadanos que viven mejor. O sea, eso es un mejor servicio público. Entonces, tenemos que verlo bien, en cualquier caso. Y ya no me he Excelente. podido más para que podamos ir al otro. En cualquier No, caso, nos gra- guste o no, esto es impepinable. O sea, quiere decir que esto es como si alguien dice, no, yo no quiero usar el coche, y hay gente que lo hace. Bueno, pero coge taxis, ¿no? Es decir, lo que no quiere es conducir él y tal, me parece bien, ¿no? O sea, pero coge taxis. Hay gente que no quiere usar el móvil, me niego a usar el móvil. Entonces tiene que avisarle a un vecino y dice, oye, que llama a tu madre que dice que vayas, que es que está enferma, ¿no? Entonces, que sí, que al final los avances están ahí y no puedes huir de ellos, puedes usarlos racionalmente o ser esclavo de ellos o ser usuario de ellos, pero van a estar ahí. Y esto, el documento electrónico, todo el mundo digital, la transformación digital al que vamos, esto está ahí, va, es impepinable, con formatos y con avances que hoy todavía no podemos ver. Ya vemos que cada año, año y medio, la vida nos sorprende con una tecnología ahora que nos sube al cielo, pero impepinable, o sea, avanzando con esas novedades y con tal y avanzando, ¿no? Y pues en ello estamos. Muy bueno, gracias. Y me parece interesante lo que tú mencionas de esa, yo diría, como paciencia digital en la que nos cuesta reconocer los avances, ¿no es cierto? Nos ponemos a veces unos plazos medio irrealizables. Pasa lo mismo aquí en Ecuador, supongo que en muchos países, en donde, por ejemplo, hace 3 años se decía que en 4 años todo el sector público tiene que tener digitalizados sus documentos y evidentemente, como tú dices, muchos ni siquiera tienen políticas de documentación, mucho peor digitalizados. Pero como tú dices, a la revolución industrial le costó 60 años en darse cuenta que había sido una revolución. Ahora, quizás la velocidad con la que pasa esto también no nos permite ver esos avances muy importantes, esos beneficios que tienen las tecnologías digitales. Sin embargo, también ocurre, como tú mencionabas al final, esto de como la resistencia a lo digital, gente que dice, no quiero utilizar el móvil porque a lo mejor causa adicciones o yo no voy a estar en WhatsApp porque estoy lleno de grupos. Recuerdo de un amigo que decía esto, ¿no? Dice, yo ya no voy a estar en WhatsApp, esto realmente me está causando problemas.
Y luego dice, pero ¿por qué no nos vemos, no nos reunimos? Dice, bueno, saliste de todos los grupos de WhatsApp, así que tu vida social está bastante más limitada. De todos modos, de todas las ventajas que tú has enumerado respecto a lo digital, a la instantaneidad, a la omnipresencia, ¿no es cierto? Esto de poder hacerlo en el momento que uno quisiera. También hay, podríamos decir, hay una posición, no sé si un poco extremista, que habla de esta, como de la oscura era digital y le ve como los peros, la parte, digamos, negativa que podría tener. Es cierto que las tecnologías digitales, y en específico los documentos electrónicos, también tienen aspectos negativos, por ejemplo, el tema de la preservación digital, la obsolescencia tecnológica. ¿Cómo ves estos aspectos que deban ser gestionados? Más allá de lo que tú mencionabas, esto es inevitable. Es decir, yo creo que el mundo no se va a frenar para bajarse de lo digital. Creo que hubo un intento por ejemplo, en lo referente a la inteligencia artificial, hay que gestionarlo, es decir, pero creo yo que es un tren inevitable. ¿Qué opinas tú al respecto? Eh, Efectivamente hay que gestionarlo. Lo que no se le puede poner son puertas al campo, ¿no? Impedir un avance, lógicamente tiene muchos inconvenientes, ¿no? Es decir, si no hubiera ciberespacio, no habría ciberataques, ¿no? Sabemos que están siendo tremendos, ¿no? Eh, Sabemos que efectivamente hay un control de la información. Estas grandes empresas tecnológicas, esta capacidad de tener una información tremenda sobre la sociedad, sobre dónde va, que estamos viendo que ya se están usando en algunos momentos en elecciones, incluso trastocando el resultado, ¿no? Y por ese conocimiento del comportamiento humano, ¿no? Porque es que, claro, hemos estado mucho tiempo haciendo encuestas para ver por dónde iba el aire y la mayor encuesta que hay son aquellas grandes compañías que tienen infinidad de datos sobre el comportamiento de la gente, ¿no? O sea, claro, esto sí que es una encuesta. Dice, es que no es una encuesta, están viendo cómo está actuando esta franja de edad, esta otra, en este sitio, en el otro, ¿no? Y ya no hablamos ya ni siquiera de subvertir los datos personales, sino simplemente de coger el funcionamiento de la masa anonimizada. O sea, si no hace falta, y es que solo eso te está dando una información, un poder enorme, ¿no? Es decir, claro, todo eso son peligros, ¿no? Hemos visto cómo la normativa ha cambiado radicalmente en los últimos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque hay problemas que hay. Es decir, hace 40 años se hablaba algo del derecho a la intimidad vagamente, pero no había leyes de protección de datos personales, porque no existía ese problema, esa tecnología, ¿no? Pero tampoco había unas administraciones con unos datos capaces de ser proactivos y darte el mejor servicio, lo que tú necesitas y adelantarse, ¿no? O sea, ahora mismo en España hay algunos ejemplos ya tímidamente donde ves que hay proactividad. El ingreso mínimo vital en 2020, por ejemplo, se cruzaron los datos de la agencia tributaria, que aquí es el organismo recaudador de impuestos, ¿no? Es que está en mi ministerio. Eh, de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad Social, que es un organismo igual muy potente a nivel estatal, que gestiona la seguridad social, las jubilaciones, la sanidad y tal de todo el Estado, ¿no? Es decir, que los dos tienen una capacidad de gestión y de información tremenda. Y esos datos se cruzaron con los de las comunidades autónomas, ¿no? Que serían un poco lo equivalente a lo que hay en países como es tipo los estados, ¿no? Vale. Esas comunidades autónomas, esa seguridad social, esa agencia tributaria, cruzando los datos, determinaron sin que lo pidieran que había 255.000 personas con derecho al ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, imagínense a esas personas que les llega sin haberlo pedido y decir, usted tiene derecho a esto, ¿no? O sea, es como si te toca la lotería, ¿no? Luego ya el resto pedían papeles y se complicó, esto lo de siempre, la burocracia, ¿no? Pero nos demuestra que esto, perfeccionándolo y tal, resulta que la proactividad puede ser. Llegará un momento en que no haya que pedir las becas. O sea, yo pido que quiero estudiar. Y entonces, como el Estado tiene los datos de mis notas, mis ingresos, dónde vivo, dónde está la carrera que yo quiero hacer, con todo eso me dice si me toca una beca, si me corresponde, si puedo hacerlo, si no llego a la nota media, me dice todo sin tener que pedir ni beca ni historias, nada más, solo con saber qué carrera quiero estudiar, ya con eso, o lo que aquí llamamos dependencia para las personas de edad, de estudio y tal, con que vaya la persona que valora el grado de dependencia, el resto
ya se puede hacer porque el Estado, las distintas administraciones tienen toda la información. Se trata de usarla bien, de cruzarla y de verlo, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. El objetivo no es, parece que esto es el gran hermano de Orwell y tal, ¿no? Bueno, quizá lo sea, ¿no? Pero el objetivo de todo esto es que con esos datos no tengamos que trabajar para las administraciones, recopilar papeles, ¿no? Esta imagen de que voy a una ventanilla en el mismo organismo, cojo un papel en esa ventanilla y lo llevo a la de al lado y dice, bueno, hablen ustedes por detrás y entréguense el papel, no me hagan a mí estar en una cola, cogerlo aquí para llevarlo a la otra, ustedes se lo dan y ahora ya electrónicamente se lo pasa, que hay una cosa que se llama plataforma de intermediación que permite conectarse a las tres administraciones, la autonómica, que sería regional, estatal, la general, la del Estado, y las locales, ¿no? Entonces, entre esas plataformas se piden los datos y se da y cada vez tú autorizas y entonces la administración que necesita tu declaración de la renta, sin que tú la das, la pide ellos a través de la plataforma de intermediación porque tú has autorizado que lo tengan, ¿no? Entonces, se trata de esto, ¿no? De mejorarlo. Entonces, todo eso, lógicamente, son muchas ventajas y tienen muchos inconvenientes. Por ejemplo, vamos a ver, la primera, o sea, por el que yo tenga que estar delante de una pantalla, lógicamente me genera un problema visual. Ojo, a lo mejor leer un libro también, ¿no? O Sí, claro. sea, te fuerza mucho la vista, ¿no? Y siempre lo del libro lo hemos alabado, lo de la pantalla digital nos cuesta más alabarlo, le ponemos más peros, ¿no? Pero bueno, este es otro problema. Los datos, la fuerza de los datos mal usados, ese es un riesgo, ¿no? La posibilidad de ciberataques es un riesgo, ¿no? La, lo que complica la gestión de este tipo, sobre todo para personas que han nacido en otro momento, yo tengo 67 años, ya sé que casi no se nota y tal, pero tengo 67 años. Y he vivido estuve primero en un pueblecito pequeño de Andalucía, del sur de España, y hasta los 6 años, igual nos ponían un tintero en los pupitres, nos echaban tinta, teníamos un pizarrín que era muy similar a las tablets de ahora, solo que se escribía con tiza, ¿no? Científico. Y entonces de ahí he ido viendo y el teléfono, y luego el móvil, que es un teléfono de cada uno personal, es decir, el cambio ha sido tremendo, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, las personas como yo y los que tienen 10 o 20 años más, y los de mi edad, incluso de algo menos, has tenido una cultura en un momento determinado y es muy difícil, nos cuesta mucho transformarnos, adaptarnos a esta otra cultura. No es lo mismo que el chaval, yo veo ahora a mi nieta y es que en pantalla que ve la mueve con el dedo y tiene una facilidad que digo, bendito sea. Claro, ha nacido así viéndolo ya, ¿no? Entonces, claro, esto es distinto. Entonces, esto es una dificultad, ¿no? Para las personas de determinada edad por los cambios tremendos que ha habido en 60, 70 u 80 años. Es que es un cambio abismal, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, claro, todo eso son dificultades, inconvenientes, pero es que todas las cosas tienen inconvenientes, ¿no? Es decir, lo que se trata es cómo se abordan, cómo se desarrollan, es decir, lo que te da mayores ventajas, esta tecnología que te da mayores ventajas, se las da también al delincuente, ¿no? O sea, quiere decir que no ha cambiado la vida. Lo que ha cambiado es el tipo de delincuencia por el tipo de vida. Los delincuentes estaban antes, porque antes eran más físicos, más tangibles, más a punta de pistola, Analógicos. y ahora analógicos, efectivamente, y ahora son de cuello blanco, son mucho más digitales, son más sofisticados, saben más, han estudiado, y entonces, claro, los peligros siempre van, los avances de la sociedad llevan unos peligros al lado similares, ¿no? Entonces, no podemos, es como si ahora juzgamos a las personas de hace 2 siglos con la cultura de ahora, ¿no? Y dice, qué guarros, no se duchaban. Y, es que esto no estaba, ¿no? Entonces, esto es igual. Hay que analizar los problemas en función de lo que las tecnologías te dan de ventaja. Claro, es que sería muy fácil decir ahora, dice, no, los delincuentes siguen siendo analógicos, pero yo ya soy digital, ¿no? Entonces, claro, esto sería el paraíso, ¿no? Entonces, claro, hay que convivir con eso, pero yo creo que esto cualquier avance lo lleva, ¿no? Ya sé, lo que hablamos entre los automóviles, ¿no? Lo que ha avanzado en la seguridad de los automóviles, por ejemplo, es tremendo. Es decir, al final la tecnología va también supliendo esas lagunas que esa misma tecnología genera o esos peligros que genera, ¿no? Y con esto pasa igual, lo que pasa es que estamos en pañales, esto está, como quien dice, empezando, ¿no? Es Sí, que sí, sí. Google, que es del año 2000, más o menos, ¿no? Es que No lo estamos, sé, parece claro. que hemos nacido con Google. Yo aseguro que cuando yo nací no existía Google. No. Vamos,
ni nos lo imaginábamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, claro, es que todo esto realmente es muy nuevo no solo en la historia de la humanidad, en la historia de las personas de una cierta edad. Es muy nuevo, ¿no? Es que yo, de la edad que tengo, resulta que Google solo existe en mis últimos 25 años. ¿No? Es como la tercera parte de mi edad, ¿no? La última tercera parte, por ejemplo. Entonces, eso es nuevo, estamos en pañal, estamos todavía dándole el biberón a la criatura, ¿no? Cierto, es cierto. Y tu comparación con un poco la evolución de la locomoción, del automóvil, creo que es muy pertinente porque es como querer decir, bueno, como hay accidentes de tránsito, volvamos a utilizar caballos y seguramente había menos accidentes en los caballos. Yo recuerdo que el primer automóvil que manejé allá por el año 70, no, yo nací en los 70, mejor dicho, era un carro del año 70, pero allá por los años 90, ni siquiera tenía cinturón de seguridad por defecto, o sea, no había Eso cinturón de seguridad. no, efectivamente. Y yo creo que fue el último auto, los más modernos que ya tienen, bueno, evidentemente estos sistemas de seguridad, cámaras, estos airbags y todo lo demás. Evidentemente, o sea, se está pensando en cómo gestionar el riesgo que evidentemente existe en los automóviles, pero seguramente nadie está pensando a que volvamos a la era de los coches jalados por autos o escribir a máquina, ¿verdad? Me gustaba mucho también tu metáfora que hacías al inicio de utilizar la fotografía, ¿no es cierto? Esa fotografía que nos tocaba como por deducción decir, bueno, aquí estaba medio gordito, más joven, con más pelo, creo que era tal año. Ahora, casi sin pedirnos permiso, sabemos una foto, como tú bien dices, todos los datos, ¿no es cierto? No sé, la resolución, el sistema operativo, las dimensiones, etcétera, etcétera. Esto nos da, bueno, una pauta de lo que tú también mencionabas, cómo se anticipan las instituciones, las organizaciones, digamos, del mismo gobierno, e incluso predecir. Pasa ahora también en el Ecuador, y no es ningún misterio, en la que ya nos dicen cuánto hay que pagar de impuestos, o sea, no hay que calcularlo. Dice, ya muy bien, tú facturaste todo electrónicamente, es lo que tienes que pagar. Más o menos, si es que no quieres pagar eso, porque seguramente se te escapó algo, tienes que presentar algún documento, pero proactivamente nos dicen cuánto hay que pagar. Lo de la carrera, estaba pensando, y esto un poco, perdón por la digresión, quizás hiperbolizando, exagerando la situación, a lo mejor va a faltar poco, Gerardo, para que el gobierno te diga, bueno, usted ha sido acreedor a una beca y un poco, debido a su historial de navegación en la red, a sus gustos, también le vamos a sugerir que siga arquitectura o cuál tal carrera, ya solo faltaría un poco para aquello. Tú has dicho muy bien que quizás estos riesgos evidentemente se compensan con la regulación, las normas también, esto de las normas de protección de datos me parece que es fundamental, pero me pregunto también, no sé si es la tecnología, son las nuevas generaciones también quizás, creo que muchos de los conceptos, valores, se han ido relajando, por decirlo de una manera, por ejemplo, lo que tú topabas del concepto de la privacidad, del hecho de cómo difundimos nuestra información, cómo esta información se viraliza rápidamente, nuevamente el concepto de la seguridad, de la privacidad, de la confidencialidad. ¿No será acaso que se necesita, y ahí me gustaría escuchar tu opinión, Gerardo, compensar con, no sé si es una formación, si es de educación solamente, junto con la regulación, algún tipo de formación que a las nuevas generaciones y a las antiguas como las nuestras también, desde luego, nos vayan formando en ese mejor uso, en ese uso equilibrado, en ese uso ético de estas herramientas que, como tú bien dices, luego no sabremos qué más va a aparecer. Estamos en la era de ChatGPT, la inteligencia artificial, pero ¿cómo nos preparamos para abordar esos nuevos desafíos? Bueno, tiene que cambiar la educación. Lo que pasa es que, vamos a ver, nos gustan las cosas buenas de las cosas, pero queremos evitar o sortear la parte mala de las cosas, ¿no? Entonces, claro, todo exige un esfuerzo, ¿no? Efectivamente, tenemos que cambiar un poco la educación, ¿no? Es que, por ejemplo, en el tema de los datos personales, eh, claro, llega un momento donde yo hay veces que digo, con el derecho al olvido, como lo estiremos en puridad, vamos a ir a la hemeroteca y a recortar noticias que queremos que se. ¿Cuál era la diferencia? Como que es verdad que la hemeroteca tienes que ir a la hemeroteca a buscarlo, ¿no? O sea, alguien que cometió un delito, eh, ya lo ha purgado en la cárcel, lo ha prescrito y quiere que se olvide, ¿no? Entonces, bueno, las leyes, normalmente en el entorno europeo, la jurisprudencia está llevando a decir que efectivamente tiene derecho a que eso desaparezca de la red. ¿Por qué? Porque en la red es que es muy fácil la búsqueda, ¿no? Luego ya y entramos, y no es hoy, entramos ya en yo creo que no es hoy el debate, pero podemos entrar y decir, hombre,
yo a lo mejor tengo derecho a saber que esta persona ahora mismo está rehabilitada, pero que en su día fue un delincuente o un violador y tengo una hija pequeña, pues bueno, pero está atento. Quiere decir que todo tiene muchas aristas para analizar, ¿no? Pero ese problema no surgía con la hemeroteca, ¿no? Salvo Orwell, que decía cómo había el Ministerio de la Memoria que iban y recomponían los periódicos y actualizaban y tal, y a veces lo del derecho al olvido casi parece eso, ¿no? Dice, estamos reescribiendo en las redes, pero sobre todo estamos combatiendo la facilidad que hay, que es que pones, por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando estudiaba en la universidad, te aparecían las listas, estaban las listas de todo el mundo, ¿no? Allí con sus notas y tal, puesto, ¿no? Ahora no. Y no solo eso, cuando la gente aprueba oposiciones, te salen en lo que nosotros, el boletín oficial, el diario oficial, donde aparece publicado todo lo que es lo oficial, las leyes, la gente que aprueba oposiciones y tal, se llama boletín oficial del Estado, ¿no? Ahí no, te aparece el nombre, pero no aparece el número del DNI completo. Aparece tachado varios números para dificultar la búsqueda. Estas cosas son nuevas, es decir, medidas que se han buscado ahora para que alguien no tenga esos datos, los cruce y los haga y con eso encuentre más cosas y tal, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento incluso hasta que cuando a alguien se le conmuta una pena, de delito, una pena de conducción que ha tenido, delito y tal, piden que no aparezca en el BOE o que no aparezcan sus datos para que no se le busque. Realmente, nuestro derecho de ciudadanos también es a saber que se le ha conmutado una pena por lo que sea, o sea, quiere decir, porque se ha considerado oportuno quien tiene la facultad de hacerlo, pero yo tengo la facultad o el derecho a conocerlo, ¿no? Entonces, estamos todavía, yo creo que todavía en unos debates donde decir, bueno, esto no puede seguir como antes, porque la facilidad de enterarse de muchas cosas de una persona es que antes a lo mejor veías en un periódico algo, pero es que ahora si quieres ver sobre una persona, pones a rastrear en las redes y ves ese algo, y esta otra cosa, y aquella otra, y al final lo que tienes es mucha información de una persona. Entonces todo esto es lo que aparece en la protección de datos personales, ¿no? Aparecen también otras cosas, quiero decir, con toda esta nueva eh, circunstancias, nueva tecnología, por ejemplo, la reutilización. Yo me acuerdo en mis primeros años de funcionario, los funcionarios éramos muy cerriles y si hacíamos un documento decía, no, esto es mío, no se lo dabas ni al del despacho de al lado, ¿no? Y eso ha derivado después, con toda la tecnología, en el derecho a reutilización, un cambio de concepto de decir, oiga, no, usted esto lo ha hecho con dinero público. Bien, y lo que tiene no es suyo, es del Estado, de todos, de la sociedad, porque esto lo ha hecho con dinero de la sociedad. Y ahora, además, eso que usted ha hecho puede generar riqueza, es decir, eso se reutiliza, se pone al servicio de la sociedad, porque si una empresa en particular con eso puede aprovecharlo y generar más riqueza, es por el bien de todos. Esto es un cambio bestial y viene con la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora es fácil reutilizar. Si está en un formato abierto, se puede coger toda esa información, reutilizarla y sacarle provecho y ponerlo a servicio de todos. No es el que llega, el que lo tiene, no, está ahí puesto a servicio de todos, las empresas, los particulares, quien quiera, ¿no? Entonces, todo esto son protecciones, datos y ventajas nuevas, ¿no? Entonces, pero claro, evidentemente, todo eso, por ejemplo, la reutilización, el concepto ese ha sido una reeducación absoluta de pensar este documento, yo como funcionario que lo he hecho yo, es mío, a pensar esto que yo he hecho se pone al servicio de la sociedad porque está hecho con los fondos de la sociedad y tiene que beneficiar lo máximo posible a esa sociedad, no es mío. O sea, lo he hecho yo porque me pagan para hacerlo y lo pongo al servicio de todo. Eso es la reeducación y probablemente la reeducación nos tiene que afectar a todos, pero es que el cambio cultural es el más difícil, ¿no? Y también es verdad que es probable que a nivel educativo nos está preocupando más cosas como lo que supone la pornografía con cuidado, los menores y tal, ¿no? Y no una educación realmente digital, ¿no? Tenemos, yo cada vez que veo a algún amigo que pone la foto de su hijo en las redes, me parece una monstruosidad. ¿Por qué? Porque no es tuya esa foto. Tú estás poniendo en público la foto de un hijo tuyo que dentro de 20 años eso está en las redes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No somos conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que esa reeducación es necesaria para todos, pero es necesaria además establecer unos códigos que no hemos llegado a ver. O sea, eso, protestamos de una cosa de la infancia, de tal no sé qué, y el mismo que protesta
no es consciente y presume y dice, mira, mi hijo qué guapo está que ha cumplido 5 años, y lo pone en redes, ¿no? Lo está exponiendo al público usando su dato personal más valioso, que es su propia imagen, vamos, o sea, y lo está poniendo ya desde pequeño, ¿no? Y entonces todo eso efectivamente implica una enorme revolución en la conducta, pero, por ejemplo, nosotros hemos vivido aquí, en España no se conducía muy bien, y yo me acuerdo cuando yo era joven, bebías, conducía y decía, mira, ahora sí que te sale bien y tal. Los chavales ahora ha habido una educación vial muy diferente, ves, hay como de todo, ¿no? El loco existirá siempre y el cuidadoso existía incluso antes, ¿no? Pero tú ves ahora como incluso se va un grupo de chavales y uno no bebe para luego llevar el coche, o sea, cosas, esto en mi edad juvenil era No, absolutamente impensable, es más, claro, nos habríamos reído de él. Quiero decir, ¿por qué? Porque culturalmente no, ese tema no estaba, no teníamos esa sensación de riesgo, ¿no? O sea, claro, nos claro. primaba la adrenalina, la aventura juvenil y entonces jugábamos con la vida. Es que tú lo piensas ahora y dices, joder, qué inconscientes éramos. Pero bueno, Sí, porque la cultura entonces no nos ha llevado a esa educación. Y con el tabaco aquí yo estoy alucinado. Yo fui fumador hace 35 años y mucho, ¿no? Nunca pensé, me acuerdo, el primer viaje que hice a Estados Unidos, allí era, entonces mi mujer entonces iba con un amigo y su mujer, ellas dos fumaban, nosotros dos habíamos dejado ya el tabaco, ¿no? Y sufrieron lo indecible, estoy hablando del año 95, porque tenían que salir a la puerta del aeropuerto, ¿no? Dentro, y dice, guau, menos mal que en España fumamos tranquilamente, ahora aquí no se fuma en el aeropuerto, ni en el despacho, ni en ningún sitio, ahora es dificilísimo. Y se ha reeducado la sociedad muy fácilmente, ¿no? Vamos, fácilmente, se ha reeducado. Entonces, bueno, vemos que incluso todas estas cosas al final, si realmente hay un empeño social, se puede reeducar. Entonces, yo creo que todo lo digital exige una reeducación. Lo que pasa es que primero tenemos que tener claro cómo y por qué. Quiere decir que es que estamos quizá todos como muy, así como el tabaco tenemos todos claro que era dañino para la salud y que ya íbamos a cortar el negocio que se había primado hasta entonces y había que tener cuidado y además había una ola internacional en ese sentido, pues en este tema todavía falta esa madurez como para hacerlo, pero el tema educacional que dices me parece súper interesante, imprescindible y bueno, está como todo esto, es que está en pleno boca, hay que hacerlo, ¿no? Pero muy es importante lo que fundamental. dices, esto de reeducar. Claro, y a veces uno dice, hay que las nuevas generaciones aprendan, pero tú también mencionas de eso que es clave para nuestras generaciones de desaprender algunas cosas, ¿no? Por Sí, eso el cambio cultural ha sido fundamental. Sí, sí, es que hay un autor, Xavier Marcé, que a mí le leo mucho, le tengo mucha admiración y lo que más uso suyo es desaprender, ¿no? Porque dice, lo importante no es aprender cosas, es desaprenderlas, luego ya las desaprender. aprenderás. Sí, sí, Pero sí, lo sí. que realmente cuesta, que en el caso esto nos pasa con lo analógico, es desaprender lo analógico, ¿no? Porque estamos Sí. haciendo siempre un mimetismo absoluto del analógico, le damos el tinte digital, eso, cambiamos la fotocopia por el PDF, ¿no? Pero porque no hemos logrado desaprender lo analógico, y esto es el reto, ¿no? Y cada vez que hacemos un cambio cultural en este sentido, el primer paso es desaprender, ¿no? Es decir, tú tienes que borrar de tu imagen que el tabaco es un placer, una gozada, que hay que preservarlo, que hay que no sé qué y tal, ¿no? O que eres un joven estupendo porque conduces alocado y tal. Esto primero lo borras, ¿no? Y una vez que has Claro. desaprendido eso, a partir de ahí reconstruyes una nueva cultura, de decir, ojo, esto es una máquina peligrosa con muchas ventajas, pero peligrosa, hay que tener cuidado, ¿no? Y esto nos pasa con lo digital, ¿no? Tenemos Sí, que desaprender lo analógico, que todavía no lo hemos logrado, aunque claro lo que no. teorizamos mucho, pero no lo hemos logrado. Y entonces tenemos que desaprender lo analógico y entonces empezar a construir lo digital, pero habiendo borrado eso, ese archivo cerebral que tenemos de antes. A propósito de desaprender cosas, uno de los elementos más importantes de un documento, un poco basado en este principio de equivalencia funcional, ¿no es cierto? Es ese valor que tiene. Es decir, nos quieren convencer, bueno, legalmente está aceptado, de que el documento electrónico tiene la misma validez que un documento físico, ¿no es cierto? Con esta intención como de migrar esos mismos conceptos. Y dentro de esto, el valor, por ejemplo, de la autenticidad es clave. Y dentro de la autenticidad de los documentos electrónicos está ahí el papel, digamos, de la firma electrónica. Te pregunto, estimado Gerardo, la firma electrónica, creo que es un concepto particular, pero igual de abstracto, y quizás un poco más abstracto que el mismo concepto de documento electrónico. Ya hay muchas leyes
que establecen el uso de la firma electrónica certificada. Hay diferentes tipos de firmas electrónicas, pero siento que este concepto es aún más complicado que el del documento electrónico, en que las personas vayan asumiendo esa abstracción, porque además tiene un montón de conceptos adicionales complejos, abstractos, que la criptografía, que la llave pública, no sé qué cosas más. Yo viviendo, yo pensaba que después de la pandemia como que se iba a popularizar. No tengo evidentemente datos exactos ni oficiales, pero siento que todavía no ha habido ese despunte, o sea, como esa popularización de las firmas electrónicas, o sí, y la gente está utilizando y entiende, o la firma electrónica va a tener que cambiar de concepto y convertirse en otra cosa que demuestre la autenticidad de un documento. ¿Cuál es tu opinión? A ver, varias cosas. Una, a la firma electrónica le exigimos lo que nunca le exigimos a la firma manuscrita. Firma manuscrita, si nos fijamos, era un garabato a que le dábamos una fe tremenda, ¿no? A la firma electrónica las exigencias que les ponemos son tremendas, ¿no? O sea, luego, por otro lado, hay una tendencia o un esfuerzo para facilitar la firma electrónica, es decir, que sea algo fácil, ¿no? Está biométrica, empieza el reconocimiento facial, ahora mismo los móviles y tal. Si nos fijamos, los bancos ahora han ido cerrando un poco esa facilidad que han dado hace 20 años, ¿no? Los 20 años, yo me lo estoy refiriendo aquí, lo mismo vosotros hace 30 o hace 18, ¿no? Quiero decir que me perdone un poco quienes nos estén escuchando pacientemente, porque a lo mejor las fechas o las franjas no son las mismas, pero bueno, da igual, quiero decir que lo que importa Seguramente, sí. es un poco el proceso, ¿no? Entonces, los bancos fueron muy pioneros en eso. Aquí yo recuerdo cuando empieza, torno a 2000 más o menos, por hablar de números redondos, ¿no? De una cierta generalización y tal, y empiezan solo con los 4 dígitos de clave, es decir, muy fácil. Y eso lo que digo siempre es que en Internet, tema electrónico digital, lo que es fácil y es útil se extiende enseguida, ¿no? Como el correo electrónico, ¿no? Por la firma de los bancos fue igual. Lo que pasa es que los bancos han ido, digamos, estrechando o ampliando las garantías de seguridad. Ahora tiene una segunda confirmación, le añadieron el eje de coordenadas para confirmar el mensaje telefónico, no solo los 4 dígitos, que se han añadido, han añadido. Las administraciones públicas, al menos aquí, en mi caso, en España, empezaron con una dificultad tremenda. O sea, inventaron un DNI electrónico que no era tan complicado, que fue un desastre, un fracaso, ¿no? Al final, los certificados sí que se han desarrollado, y luego las claves PIN de 24 horas, es decir, los que son sistemas un poco más flexibles, la firma biométrica. Entonces, se tiende aquí, en el caso de la administración fue al revés, empezó muy difícil e intenta un poco facilitarlo, ¿no? No perder la garantía o la seguridad, pero sí facilitar un poco su uso, ¿no? Estamos en ese esquema, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que es imprescindible que haya un sistema que nos dé esa garantía, ¿no? Y yo creo, fíjate, mi experiencia, probablemente no es una encuesta, pero sí es la que yo he tenido, ¿no? Entre las unidades del Ministerio tengo una unidad que somos gestores de certificado electrónico, ¿no? De uno de tercero de confianza, que es lo que aquí se llama la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es como si fuera la casa, es la casa de la moneda, y emite certificados, ¿no? Entonces nosotros somos gestores de ese certificado. Y luego gestores de clave, que es otro certificado un poco más light, ¿no? Más fácil. Vale, nuestra experiencia es que durante el confinamiento se disparó, y tiene una cierta lógica, porque claro, dices, hombre, usted me prohíbe, me cierra el camino a hacer gestiones presenciales, entonces al final solo puedo hacerlos electrónicamente, ¿no? Y entonces, claro, hubo una gran demanda. Lo que pasa es que, incluida la mía, estuvo 2 meses cerrada, o sea, entonces justo cuando más falta hace, cometimos el error de cerrarla. Y esto es un aprendizaje que tenemos ahora. Deberíamos haber estado abiertos en esa parte del servicio, pues como los enfermeros, los policías y los bomberos, porque era un servicio esencial, ¿no? O sea, si solo permitimos funcionar en electrónico, tendremos que tener habilitado la posibilidad de hacerse el certificado, ¿no? Pero se disparó, y desde entonces las cifras, los gráficos, no los tengo a la mano, pero vamos, los gráficos en nuestra oficina se dispararon tremendamente y siguen todavía disparados. Es decir, ha habido un cambio cultural
a raíz de la pandemia en el sentido de impulsar el uso de certificados y firmas electrónicas, ¿no? Al menos esas dos que nosotros somos registradores y que las validamos, ¿no? Las damos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí que la vida además tiene su lógica. Y luego se ha ido facilitando porque ahora incluso hay procedimientos porque lo que se hace con la firma electrónica es que tú la pides, la gestionas, pero tienes que ir delante de los registradores, que son la gente de mi oficina, para que validen con tu DNI tu autenticidad y te confirmen que puedes usar el certificado que eres tú, ¿no? Y lo tienes válido según el tipo 2, 3 años, ¿no? Según el tipo de certificado. Ahora, sin embargo, han empezado a ver en la fábrica, en la Casa de la Moneda, un nuevo certificado donde lo puedes validar por videoconferencia, ¿no? Es decir, vamos facilitando o ampliando el uso. A pesar de eso, el presencial, que es el que hacemos nosotros, sigue estando como el triple o 4 veces el que había antes de la pandemia. Es decir, y estamos ya a 4 años, ¿no? del confinamiento y sigue siendo, es decir, se impulsó entonces y sigue estando muy impulsado. Yo creo que sí, porque te permite una serie de gestiones. A mí me coincidió, justo en 2020 falleció mi padre y tuvo una nieta, ¿no? En los dos casos, eh, el plazo que daban para mi madre para la pensión de viudedad y a mis hijos para la nieta para tener los permisos de paternidad y tal, eran 20 días en la Seguridad Social para declarar. Pidieron cita presencial, ya estábamos hablando de septiembre, aquí el confinamiento empezó a abrirse en junio y fue progresivamente, con restricciones, o sea, en septiembre ya digamos que había bastante presencialidad, aunque no habíamos recuperado la normalidad, ¿no? Y entonces no, les daban para 3 meses. Dice, hombre, si tengo que hacerlo en 20 días, no me da usted para 3 meses, ¿no? Entonces, le gestionamos el certificado electrónico y entonces lo hicieron en el momento, ¿no? Es decir, es que es evidente, ¿no? Es que no hay duda posible, ¿no? O sea, es decir, tú lo único que tienes que tener es el certificado electrónico. A partir de ahí es una gestión relativamente fácil y es inmediata. O sea, es que no es ni un día, ni 3, ni 20, es que era automático. Lo hacías con el certificado, enviabas la documentación que necesitabas, que era, hacías la solicitud que tenías, la documentación era, en el caso de mi madre, certificado de fallecimiento, que lógicamente lo tenía, en otros el certificado de nacimiento que lo tenía, o sea, y con eso la gestión electrónica fue inmediata, ¿no? Entonces, claro, no tiene vuelta de hoja, quiero decir que es que esto no tiene duda, ¿no? Luego ya que probemos a ver lo que es el caso de los archivos, cómo hay que refirmar después, cómo si mueves un expediente electrónico al modificar el índice porque han añadido uno, tienes que volver a firmar con el índice nuevo, todo lo que tú quieras, ¿no? Quiero decir, pero la validez, tanto a nivel ciudadano como a nivel administrativo, es evidente. Podemos perfeccionarlo, mejorarlo, intentar, digamos, solventar los inconvenientes, ¿no? Hay digamos, desgracias o anomalías mayores, ¿no? Es muy habitual que las pequeñas empresas, sobre todo las grandes no, porque tienen equipo, tienen gente que lo hace y tal. Las pequeñas empresas es habitual que tengan un certificado y a la gestoría que les lleva la contabilidad le dan el certificado, ¿no? Para que le haga la gestión y sea más fácil, porque si no tendría que desplazarse y desde allí firmar y tal. Claro, esto es una burrada, porque le estás dando el certificado con el que actúa en tu nombre en todos los sentidos. Y ojo, no es como cuando tú le das un poder, que como es un poder dado ante notario, de una manera con fedatarios, entonces asume la responsabilidad. Cuando tú lo que le estás dando es tu certificado electrónico, se lo das el tuyo, está actuando como si fueras tú, no asume ninguna responsabilidad porque es tuya. Es decir, si en un momento hace un desfalco, una tropelía, una cosa mal, lo que sea, no es responsable, eres tú, porque lo que tiene es no un certificado como representante, sino el tuyo, ¿no? Entonces, quiero decir que por la comodidad estamos actuando con ligereza con ese certificado. Yo veo más los riesgos por ahí, ¿no? Con la comodidad o la facilidad de darle, porque es como si le autorizaras a alguien en el mundo analógico y dice, oye, falsifica mi firma, ¿no? Es así, aprende a hacerla y a partir de ahora usa la app para que yo no tenga que ir a hacerla a ningún sitio. Es realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Al darle nuestro certificado. Y esto es, vamos, es muy habitual.
no muy habitual, es casi lo habitual en un entorno de determinadas empresas. Wow. Y no se está entendiendo, claro, el concepto, como tú dices, de la importancia y la relación que tiene de tu, digamos, como autor de los documentos y esa, Claro, y esa, y esa firma. Claro, pues yo como no estoy firmando, como no estoy diciendo el garabato, entonces no hay problema. Quizás de eso hablamos nuevamente de esa reeducación que es tan importante. Mira, mira, Gerardo, qué temas más importantes e interesantes. Y como siempre digo yo, cuando los temas son tan interesantes, el tiempo pasa muy rápido. Tú mencionabas aquello de que aparentemente, claro, uno dice, bueno, con la pandemia sí y se hizo un uso más intensivo de documentos, pero por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, una videoconferencia antes de la pandemia era casi impensable, es decir, no era algo muy habitual. Y ahora prácticamente vivimos en videoconferencias que con Zoom, que con Meet, que etcétera, con Teams, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también tenemos que darnos el tiempo, como tú dices, de volver atrás y decir, miren, mire, ha habido en pocos años, no en 60 años como en la Revolución Industrial, sino en poquísimos años, verdaderas revoluciones. Me gustaría terminar con algo que me pareció muy interesante. Yo te sigo en tus redes sociales y tú tienes en tu muro en Twitter un eslogan que a mí me pareció así como muy irónico, pero que guarda atrás unos conceptos que también podrían ser útiles para explicar y compartir. Y tú mencionas más o menos así, tú me corriges si es que me equivoco, pero decía, a propósito de los documentos electrónicos, ¿verdad? Que ellos entiendan y que nos dejen en paz. ¿Cuál sí. es el concepto detrás de todo esto? Por favor. Esto va hilado a un principio europeo que se llama el principio de una sola vez, ¿no? Que es decir, que un documento que hace una administración eh, que no tenga que pedirle un ciudadano, que se entiendan entre las administraciones y entre ellas, a través de esta plataforma de interoperabilidad, de intermediación, que digo que existe en España, en otros sitios se llamará de otra manera, lo piden a la administración, yo lo autorizo, pero lo piden, entonces me dejan en paz, ¿no? Y, y leo un poco eso con el Internet de las cosas, donde aquello de que los objetos hablan entre sí, y entonces tú dices, oyes por la radio y dice ahí atasco, y dices, "Oye, ya se lo ha dicho tu coche al mío, se están intercambiando los datos, ¿no? Y el yogur de la nevera me está diciendo que se han acabado los yogures, pero se lo dice al supermercado para que me lo reponga, ¿no? Es decir, hay un momento en el que la automatización y el valor de los datos nos facilitan la vida, ¿no? Entonces, esto que comentaba del principio de una sola vez, que por ejemplo en el caso de un documento privado como una escritura, entonces lo que te dice la normativa al principio de una sola vez es bien, usted lo digitaliza una vez porque lo tiene que presentar a la administración y a partir de ahí se guarda la carpeta ciudadana suya de manera que si otra vez necesita no tiene que volver a digitalizar. Cogen esa copia auténtica y tiran de ello, ¿no? Entonces se trata de eso de que los documentos se entiendan entre ellos, que es decir, que que se facilite, o sea, el que dice, a ver, hay un documento para la tramitación de las ayudas, lo que comentábamos antes. Bien, ese documento prevé que necesita X datos, información o documentos, automáticamente los pide él, se entienden entre ellos, los recopila y yo lo que tengo es, al fin y al cabo, la beca, que es lo que necesito. No necesito gastar mi tiempo cogiendo este documento, lo llevo aquí, lo llevo acá, ¿no? Y esto es un poco dentro de metáfora, decir, que se entiendan entre ellos y que nos dejen en paz. Es decir, si estamos digitalizando, automatizando, le hemos dado vida a los documentos, posibilidad de, digamos, de intercambiarse, de conectarse, de juntarse, de generar algo entre ellos sin que yo tenga que llevarlo físicamente, pues bien, que lo hagan y que nos dejen en paz, ¿no? Es un poco esto. Pero bueno, es un poco al mundo al que vamos, ¿no? Es que es lo que decíamos al principio, ¿no? De decir que, digamos, la proactividad, que las administraciones sean capaces con esa información que tienen o con la capacidad que tienen de acceder a documentos, intercambiándose entre ellas o pidiéndoselo entre ellas, de que nosotros no tengamos que ser esclavos, ¿no? O sea, de esa documentación. Tú comentabas antes lo que es la declaración de la renta, aquí pasa igual. O sea, aquí antes había que 1000 documentos. Ahora la agencia tributaria trabaja para ti. Antes trabajamos para la agencia tributaria juntando documentos, lo de haberes, lo de la retención del banco, una ayuda que hemos dado, un gasto de medicina, lo que sea. Ahora ya es la agencia tributaria la que recopila y te dice, oye, tengo esto tuyo. Generalmente incluso está bien y además tiene algo que a ti se te había olvidado ya de enero del año pasado, se había olvidado a la agencia tributaria y no se ha olvidado, lo tiene ahí, ¿no? Es decir, ha sido proactiva porque sabe que tienes que hacer la declaración de la renta y ha recopilado la información por ti, ¿no? Y te ha ahorrado ese esfuerzo, ¿no? El susto de pagar o no pagar te lo tienes de todas maneras, pero si además de eso es que tienes que desvivirte durante 2 meses buscando documentos, pues es un incordio. Y esto es lo que se evita.
Esto es lo que se trata, de que los El susto documentos entre ellos se hagan la vida, se arreglen la vida y nos dejen en paz, que es que ahora tienen vida, tienen capacidad de claro, interrelacionarse, de interoperar, ¿no? como tú dices, el susto de pagar los impuestos, de eso no se ha digitalizado, pero al Esto, menos la tramitología, eso sí puede mejorar. Y tú bien dices, es decir, yo creo que estamos en un punto de la tecnología que está muy avanzada, ahora incluso potenciada con la inteligencia artificial, en donde de una vez por todas, empresas privadas, oficinas públicas, tienen que comprometerse en que estas tecnologías faciliten la vida del cliente o del ciudadano, ¿no es cierto? Y claro, y que no se pretenda digitalizar malas prácticas analógicas, sino tal vez eso, como tú mencionabas, como transformar las mentalidades, reeducar incluso al servidor público, al empresario, para que facilite la vida. Hay un principio en usabilidad que creo que también es algo que está atrás de esto de la interoperabilidad, de facilitar la vida. Hay un gurú de la usabilidad que dice, don't make me think, no me hagas pensar. O sea, yo estoy preocupado en otras cosas, deja que los documentos se entiendan y ya me dirás qué tengo que hacer. Entonces, creo que ese es el principio del mensaje subyacente muy interesante. Nada, Gerardo, hemos conversado muy bueno y como el tiempo siempre se acaba rápido, yo quiero agradecerte por tu presencia, tu disponibilidad, como siempre digo, por la generosidad de haber participado en este espacio. Hemos hablado desde transformación digital, documentos electrónicos, educación, interoperabilidad, firmas electrónicas, creo que temas muy, muy importantes, desde la práctica, desde la experiencia, desde las anécdotas. Seguramente quienes vean este conversatorio y hayan asistido a él, van a disfrutar tanto como yo esta conversación. Así que nada más, muchas gracias nuevamente, Gerardo. gracias a ti, ha sido un placer, un honor y además me lo he pasado bien, o sea que estupendo y un saludo a todas las personas que nos puedan escuchar. Muchas Muy bien, gracias. gracias, Gerardo.